Continuamos con el libro de la historia de los judíos. Bueno, después del problema que se suscitó con Roboam, carecía de los medios militares y la habilidad. Roboam, recordamos que era el hijo de Salomón. Ya Salomón había muerto y había quedado él, pero carecía de medios militares y la habilidad necesaria para mantenerlo agrupado por la fuerza, que eso es lo que él quería hacer. De modo que los norteños se separaron y regresaron a su propia casa real, y en una época de imperios ascendentes, el babilonio primero y el asirio después, los dos pequeños reinos, Judá en el sur e Israel en el norte, fueron por separado al desastre. Sin embargo, este proceso de decadencia abarcó varios siglos, y en el curso del mismo la cultura religiosa israelita sufrió cambios importantes. En primera instancia, el reino septentrional floreció. Estaba más poblado que el meridional, tenía más tierras fértiles y se hallaba más cerca de los centros comerciales de aquel tiempo. Liberado del yugo sureño, su prosperidad aumentó y paradójicamente siguió el esquema del desarrollo constitucional y religioso que Salomón había considerado necesario, y que cuando quisieron imponerle los sureños, la región había rechazado. A semejanza de la casa de David, la casa septentrional de Omri adoptó una actitud centralista e imitó los modelos políticos y culturales de los exitosos estados vecinos. El propio Omri fue un rey formidable, cuyas hazañas aparecen relatadas pesarosamente en una tablilla destinada al dios moabita Chemosh, que fue descubierta en 1866 y recibe el nombre de la piedra moabita. Omri, rey de Israel, oprimió muchos días a Moab porque Chemosh estaba irritado con su país, y su hijo lo sucedió, y también él dijo: oprimiré a Moab. A semejanza de Salomón, Omri consolidó su poder mediante juiciosos matrimonios con extranjeras. Desposó a su hijo Ahab con Jezabel, hija del rey de Sidón, y de ese modo vinculó su reino interior con el mar y sus rutas comerciales. Como Salomón fue un gran constructor sobre una montaña de Samaria, desde la cual puede verse el mar a una distancia de 30 kilómetros, fundó y construyó una nueva ciudad. Incluso podemos afirmar y fechar su fundación aproximadamente en el 875 a.C. Como las ciudades reales de Salomón tenían una acrópolis real fortificada, Ahab también fue un gran constructor. En Samaria construyó lo que la Biblia denomina una casa de marfil, es decir, un palacio con una sala del trono revestida con marfil tallado en bajo relieve, un lujo solo al alcance de los reyes más ricos de la época. Cuando Samaria fue excavada en 1931 a 1935, entre los escombros se hallaron fragmentos de estos adornos de marfil. Ahab, como su padre, fue un rey guerrero que reinó 25 años y 2 veces derrotó al rey de Damasco, hasta que, como dice la Biblia, durante un combate de carros, un hombre disparó el arco al azar y su flecha se hundió entre las uniones de la armadura de Ahab y lo hirió mortalmente. Pero la casa de Omri, mundana y exitosa como Salomón, también suscitó agrio resentimiento social y moral. Las grandes fortunas y las propiedades se acumularon, se incrementó la distancia entre ricos y pobres, los campesinos se endeudaron y cuando no podían pagarse los expropiaba. Esta medida contrariaba el espíritu de la ley mosaica, aunque no contradecía taxativamente su letra, pues a decir verdad insiste solo en que uno no debe desplazar los mojones de un vecino. Los reyes se opusieron a la opresión de los pobres,
por la élite, porque necesitaban de los hombres pobres para sus ejércitos y sus cuadrillas de trabajo. Sin embargo, las medidas que adoptaron fueron débiles. Los sacerdotes de Siquem, Betel y otros santuarios eran asalariados que se identificaban estrechamente con la casa real. Se preocupaban por las ceremonias y los sacrificios y no demostraban interés, según afirmaban sus críticos, por la angustia del pobre. En estas circunstancias, los profetas reaparecieron para expresar la conciencia social. Como a Samuel les inquietaba la institución de la monarquía en su conjunto y la percibían como intrínsecamente incompatible con la teocracia democrática. Durante el gobierno de la casa de Onri, la tradición profética se fortaleció súbitamente en el norte gracias a la sorprendente figura de el profeta Elías. Provenía de un lugar no identificado llamado Tisbe en Galaad, al este del Jordán, en el borde del desierto. Era un recabita, miembro de esa secta ultra austera, áspera y fundamentalista, un hombre velludo y ataviado con una faja de cuero alrededor de los riñones. Como casi todos los héroes judíos, era de origen pobre y hablaba por ellos. La tradición se afirmó que vivía cerca del Jordán y que los cuervos lo alimentaban. Sin duda, no parecía muy diferente de Juan el Bautista, que apareció 1000 años después. Hacía milagros en beneficio de los pobres y se mostró sumamente activo en periodos de sequía y hambre cuando las masas sufrían. Por supuesto, Elías, como otros adoradores estrictos de Yahvé, tenía una actitud crítica frente a la casa de Onri, no solo por razones sociales, sino sobre todo por motivos religiosos, ya que Ahab descuidó el culto de Yahvé y se deslizó hacia el culto de Baal profesado por su esposa. Nadie hubo como Ahab o Acab, que se entregó a la perversidad a los ojos del Eterno, incitado por Jezabel su mujer, y procedió de manera muy abominable al adorar a los ídolos. Jezabel fue también quien incitó a Ahab a apoderarse del viñedo de Nabot. Mediante un acto de poder despótico, Nabot fue ejecutado, y ese acto constituyó un crimen contra la ética de la teocracia israelita. Es evidente que Elías pudo conquistar a una audiencia masiva, sobre todo en tiempos de privación, cuando no había lluvia. Era un formidable predicador. El capítulo 18 del primer libro de los Reyes describe la escena dramática en que reunió a una inmensa multitud de israelitas en el monte Carmelo y desafió a los sacerdotes de Baal y a los profetas de las aceras, quienes comen a la mesa de Jezabel, a una competencia para hacer llover. Su propósito era definir de una vez para siempre la religión del pueblo. Dijo a la asamblea: ¿cuánto tiempo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidlo, pero si es Baal, seguidlo a él. Los sacerdotes de Baal repitieron todos sus ritos. Se sajaban, según su costumbre, con espadas y lancetas, hasta que la sangre brotaba de ellos. Pero no sucedió nada. Entonces Elías construyó su altar y ofreció el sacrificio a Yahvé. Inmediatamente el fuego del Señor cayó y consumió el sacrificio quemado. Y después todo el pueblo se postró rostro a tierra y dijo: el Eterno es Dios, el Eterno es Dios. Elías y su turba llevaron a los, no es turba, Elías llevó a los sacerdotes paganos al arroyo Sison y ahí los masacraron. Y después de otra plegaria en la cumbre del Carmelo, Elías convocó una nube del mar tan pequeña como la mano de un hombre. Esto lo provocó Dios. Poco después el cielo se oscureció de nubes y vientos y hubo una gran lluvia. A pesar de su triunfal vindicación, Elías fue incapaz de erradicar el paganismo o destruir la casa de Onri, aunque predijo su caída. Era una figura solitaria, un hombre carismático, capaz de conmover a una enorme multitud, pero no de organizar un partido
o una facción cortesana. Representaba la conciencia individual y quizás fue el primer hombre en la historia judía que asumió ese papel. Dios le hablaba no con el trueno de la era mosaica, sino con una vocecita queda. Cuando maldice a la estirpe de Acab por la muerte de Nabot, sostiene el principio de que el comportamiento de un rey no debe distinguirse de la conducta de un hombre cualquiera. Debe regirse por los principios morales. La política se relaciona con el derecho, no con el poder. Sin embargo, aunque fue el primer líder profético de la oposición, Elías no tuvo los rasgos propios de un político. Fue un fugitivo durante buena parte de su vida y pasó sus últimos días en el desierto. El capítulo 2 del segundo libro de los Reyes nos explica cómo Elías ungió a su sucesor Eliseo antes de ser arrastrado por un remolino y llevado al cielo por un carro de fuego, dejando detrás para que lo vistiese su heredero el manto sagrado. Bueno, que el Señor los bendiga y veamos cómo los profetas incitaban al pueblo a seguir a Dios, a dejar los ídolos y a volver a su Dios. O sea, ellos eran enviados por Dios a decirles que él era el Dios verdadero, y lo demostró enviando fuego del cielo. Y todo lo que los profetas dijeron se cumplió al 100%, todo. Así que nosotros debemos oír la profecía, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la mayor parte es profecía. La profecía significa también Dios hablando a su pueblo. Todo lo que habla la palabra de Dios es que Él nos habla a nosotros. Y le habla a los políticos, así como nos habla a cada uno de nosotros, a que no hagamos las cosas por poder, sino que con amor y misericordia, que debemos ayudar a los pobres y tenemos que hacer por amor a Él, porque Él nos amó y nos dio lo que más quería, que era su único hijo. Lo envió para morir en la cruz, para que nuestros pecados fueran perdonados por su sangre preciosa. Y está escrito que el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Que el Señor los bendiga grandemente y nos ilumine con estos estudios para que sepamos darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios. El Señor les bendiga.